Bueno, hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana que podemos, ¿verdad?, compartir la palabra del Señor a través de este medio. Es un gozo poder tener esta oportunidad de compartir, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado para la congregación en este día. En este día vamos a estar hablando en el tema una fe que no mengua en tiempos de crisis. Una fe que no mengua en tiempos de crisis. Voy a estar leyendo en Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32, que dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, gracias en este día por esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Te pido, Dios mío, Señor, que cada palabra que yo exprese en este día, Señor, sea de bendición, sea ungida por tu Espíritu Santo, y que esta palabra, Señor, en esta mañana traiga consuelo, traiga paz a tus corazones en medio de este momento en que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y siempre nos escuchas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos leído, ¿verdad?, este pasaje tan hermoso, es casi al final de la historia de Jesucristo aquí en la tierra, y dice que él llama a Simón, a Pedro, y le dice que Satanás ha pedido que ellos, Pedro y los discípulos, sean zarandeados, pero que Cristo ha rogado para que en medio de ese zarandeo, de esa sacudida, que la fe no le falte. Y le dice: y tú vas a regresar, y una vez que tú regreses vas a confirmar a tus hermanos. Me gusta cómo lo dice la Biblia. Dios habla hoy, que dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como fueran el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Gloria al Señor. Todos sabemos, ¿verdad?, las experiencias que hemos vivido aquí en Puerto Rico en los últimos años. Hemos experimentado momentos muy duros, cosas que no habíamos experimentado antes, o por lo menos no en la magnitud en que lo hemos experimentado en los últimos años. En el 2017 tuvimos la experiencia del huracán María, que superó todas las experiencias pasadas con los huracanes ¿verdad?, que quizás recordamos que atacaron a Puerto Rico, el huracán Hugo, Georges, que fueron fuertes, pero ninguno hasta ese entonces se podía comparar con el huracán María. La recuperación de la isla tomó mucho tiempo, y no sé cuántos recuerdan que parecían los días eternos, como que Dios mío, esto nunca se va a acabar. ¿Cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo seremos restaurados? ¿Cuándo veremos las cosas como estaban antes que María? Y aún todavía hay personas, ¿verdad?, que vemos en las noticias que todavía no se han recuperado del todo de la experiencia del huracán María. Comenzando el año, en el 2020, tuvimos los temblores, los terremotos en el área sur de la isla, y aunque el efecto fue mayormente en el área sur, pero realmente afectó a toda la isla. Y todavía en este preciso momento sabemos que hay hermanos en el sur de la isla que todavía no se han recuperado del todo. Muchos han perdido sus casas y otros pues perdieron sus centros de empleo. Y ahora, pues, para añadirle a lo que hemos experimentado, estamos entonces siendo partícipes de lo que se conoce como una pandemia. Algo que creo que nunca lo habíamos experimentado. Habíamos visto viruses, habíamos visto brotes de diferentes enfermedades, pero más bien a niveles locales de algunos países. Pero ahora la pandemia, ¿verdad?, que eso es lo que significa la palabra pandemia, pues entonces es una epidemia que se ha regado por todo el mundo. Y es algo que apenas está comenzando, y que todavía los gobiernos del mundo, no solamente Puerto Rico,
todavía están trabajando cómo manejarlo. Todavía tienen problemas, ¿verdad?, de cómo manejarlo. Y todavía no sabemos cuáles serán los resultados finales. Todas estas cosas, de una forma u otra, nos sacuden. Sacuden nuestra fe, sacuden nuestra confianza en Dios. Imagínense, si somos así los cristianos, que serán aquellos que no tienen a Dios en el corazón. El miedo es algo que a veces todos podemos controlar. Nos da a veces pánico, nos asusta el pensar qué puede pasar cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos de las muertes que hay en otros países como Italia. Eso toca la fibra en nuestro corazón y muchas veces pues lloramos, nos entristecemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos acostumbrados a unas cosas, a unas comodidades, y de momento sentimos que lo perdemos todo. Nos sentimos como Jesús le dijo a Pedro, zarandeados, sacudidos, como se sacude el trigo. Claro, hay que hacer el énfasis, la salvedad, que la sacudida del trigo es para provocar que el grano, que el trigo, que el fruto caiga y sea recogido. ¡Wow! Gloria al Señor. Pero no deja de doler. Siempre las pruebas, las situaciones, muchas veces que tenemos que experimentar en esta tierra, son dolorosas. A veces sentimos que como que la tierra sigue temblando y como que el suelo se mueve con nuestros pasos. Todos quisiéramos vivir en un paraíso y que nada malo nos aconteciera. Pero la realidad es que no estamos viviendo en el paraíso, sino que a causa del pecado, el hombre fue echado fuera del paraíso. Y desde entonces, el hombre ha tenido que estar lidiando con las consecuencias del pecado. Pero Jesús nos advirtió que es normal que en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener dificultades. Lo dijo en Juan 16:33, un pasaje que quizás muchos conocemos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo sé lo que es la aflicción, dice el Señor. Yo sé lo que es la prueba, pero yo he vencido. Y se entiende que nos está diciendo, si yo vencí, ustedes también pueden vencer. El apóstol Pablo, en Listra, predicando el Evangelio, hubo unas personas que se molestaron y fue apedreado. Apedreado a tal punto que lo dejaron por muerto. Gloria al Señor. Y en Hechos capítulo 14, versículo 22, encontramos a Pablo confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a permanecer en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo estaba partiendo del punto de que él había sido apedreado, de que había experimentado un sinnúmero de aflicciones, un sinnúmero de pruebas, de tribulaciones, y le está diciendo a los hermanos de aquella época, miren, esto es algo normal. Pasaremos por tribulaciones, pasaremos por angustias, gloria al Señor, pero un día esto se acabará, gloria al Señor. Así que encontramos que habrá cosas en esta vida que nos sacudirán muchas veces, algunas en el aspecto personal, otras en la forma colectiva, como iglesia o como pueblo. Ahora vemos esta pandemia que es a nivel mundial, claro, una pandemia. Según las profecías bíblicas, mientras más se acerque el fin del mundo, mientras más se acerque la venida de Cristo, muchas más cosas ocurrirán. Y es una noticia que para muchos quizás no es una buena noticia, gloria al Señor, pero probablemente esta no sea la única pandemia que habremos de experimentar. Y si no nosotros, porque ya no estemos aquí en la tierra, quizás nuestros hijos o nuestros nietos.
El martes pasado, en el estudio de la iglesia de Filadelfia, el Señor la amonestaba sobre una prueba que vendría para el mundo entero, pero también les daba una promesa. Y recuerdo que el martes, mientras hablamos, hicimos nuestra la promesa también que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia. Se encuentra en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es evidente, hermano, según esta escritura, que muchas veces quizás ocurrió y ocurrirá, que habrá pruebas que van a afectar al mundo entero, pero Dios dice, nos promete que nos guardará. Así que en medio de la crisis en que estamos viviendo, en medio de la histeria colectiva que estamos viviendo, como pastor, pues mi deber es recomendarle a todos los hermanos que estemos en calma, que estemos en tranquilidad, que en medio de la crisis no perdamos la fe, que en medio de la crisis no perdamos la confianza en nuestro Dios. Estamos escuchando muchas cosas. Una de las cosas positivas y negativas es que tenemos acceso a mucha información, pero no toda la información es buena, y es bueno saber filtrar la información. Pero entre las cosas que estamos escuchando, pues escuchamos que es castigo de Dios. Claro, no podemos decir que Dios está castigando a Puerto Rico, como quizás mucha gente le gustaría escuchar. Sí, podemos decir que Dios está castigando a la humanidad, porque es una pandemia y afecta a todos los países. Y claro, no podemos tapar el cielo con la mano, y tenemos que admitir que en el mundo en que vivimos, este mundo le ha dado la espalda a Dios. Es más, no quisieran que se mencionara el nombre de Dios. Usted puede mencionar cualquier religión, usted puede mencionar cualquier filosofía, pero si menciona a Cristo, ya le crea problemas. Gloria al Señor. Claro, bíblicamente podemos probar la idea de que Dios sí, de alguna manera, está probando, castigando a la humanidad por su pecado y por su desobediencia. Gloria al Señor. Podemos recordar el tiempo de Noé, y es una historia que todos conocemos. Dice en Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Si eso fue en el tiempo de Noé, hace muchos siglos atrás, y había tanta violencia, y había tanta desobediencia, ¿cómo usted piensa que están las cosas ahora? Gloria al Señor. Todos conocemos esta historia, que mientras Noé construía el arca, era como si estuviera predicando la obediencia de Noé en aquellos días donde dice la Biblia que no se conocía la lluvia todavía. Gloria al Señor. Esa obediencia de Noé era un mensaje a la humanidad de aquel entonces. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que no creyeron hasta que Noé entró en el arca. Comenzó a llover. Qué difícil se nos hace muchas veces a la iglesia llevar el mensaje de Cristo, porque a la gente no le gusta el mensaje de Cristo. Prefieren un mensaje distorsionado, prefieren que les mientan, prefieren que le hagan cuentos, pero no quieren aceptar la verdad. También podemos mencionar, solamente mencionarlo, el caso de Sodoma y Gomorra. Podemos mencionar las plagas de Egipto y cuántas cosas más que bíblicamente encontramos, que ha habido momentos en la vida de la humanidad que Dios ha tenido que intervenir y llamar la atención. Mira qué pasa, qué te pasa, hombre, qué te pasa. Y yo creo que Dios está hablando en estos días, está hablando claro, pero el hombre no quiere escuchar. Y lo que Dios quiere es salvar al hombre. Lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta, que el hombre venga a Cristo y que experimente el gozo de la salvación. Gloria al Señor. Pero volviendo nuevamente a la experiencia de Pedro, gloria al Señor, cuando Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para sacudirte, para zarandearos como trigo. Podemos pensar
Y ubicarnos en esa época y pensar que cuando Pedro caminaba con Cristo, esos 3 años y medio que Cristo estuvo en su ministerio en la tierra, Pedro y los discípulos, yo diría que vivían como en una nube con Jesús. Estando al lado de Jesús, todo era un paraíso. Todo estaba bien. No había problemas. Jesús suplía todas sus necesidades, tanto físicas, espirituales, emocionales. Lo tenían todo con Jesús. No había de qué preocuparse. Pero un buen día, Jesús se acerca a Pedro y le dice: voy a interrumpir tu rutina. Voy a interrumpir tu comodidad. Un día todo va a cambiar. Y déjeme decirle, es una expresión que escuchamos en estos días muy común. Todo ha cambiado. Y a veces vemos videos donde vemos cómo ya no hay tráfico en algunas ciudades que eran bien congestionadas, cómo está la gente en las casas, etcétera, etcétera. Jesús le dice a Pedro: Pedro, un día todo va a cambiar. Wow. Tú y los demás discípulos van a ser sacudidos como el trigo. Wow. Está fácil, ¿verdad que no? Van a ser sacudidos como el trigo. Tendrán que pasar por ahí. Pedro, pronto tu fe va a ser sacudida. Esto nos recuerda el mensaje de hace unos domingos atrás, Pastor José René, que decía que tenemos que echar raíces. Por eso es importante que en los días buenos nos aferremos al Señor. Los días buenos busquemos al Señor, pero no lo hacemos así. Cuando todo aparenta estar bien, creemos que estamos en vacaciones con Dios, y en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios. En vez de estar echando raíces, profundizarnos en su palabra, en la vida cristiana, en lo que Dios nos ha dado, en sus promesas, comenzamos como que a desconectarnos, comenzamos como que a despegarnos. Gloria al Señor. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú no lo sabías, pero en el cielo ocurren cosas que tú no sabes. Allá se reúnen en el cielo y hay cosas que nosotros acá abajo en la tierra no sabemos, no entendemos. Gloria al Señor. Aleluya. Allá fue Satanás y pidió permiso para zarandearte como el trigo. ¿Sabes qué, Pedro? El Padre le dio permiso, como lo hizo con Job. Pero sabes, yo he rogado al Padre, he intercedido por ti, para que en el proceso tu fe no falte, tu fe no mengue. ¿Sabes qué, Pedro? La tormenta pasará, la prueba pasará, la pandemia pasará y volverás a mí. Y entonces tú fortalecerás a tus hermanos. Pedro no entendió nada, como quizás nosotros ahora mismo no estamos entendiendo nada. Pedro no entendió nada en ese momento. Pero cuando los eventos fueron ocurriendo frente a sus ojos, al final, si usted lee la historia de la Biblia y va al libro de los Hechos, se va a encontrar con un Pedro que fue transformado en otro hombre. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios nunca hace las cosas porque le caemos mal o no sé, o para fastidiarnos. Dios siempre todo lo hace con un propósito. Y lo que le pasó a Pedro, que él no lo entendió en el momento, que quizás se hubiese preguntado por qué estoy siendo zarandeado, pero cuando vemos cómo el proceso lo va trabajando en él, lo va edificando, finalmente encontramos y entendemos la razón por la cual Dios permite muchas veces las cosas que nos ocurren. Todos conocemos la historia de Job, cómo Satanás lo zarandeó y le quitó todo. Pasaron muchos días,
muchos meses. Y Job tuvo que enfrentar sus desgracias y su batalla espiritual. 3 supuestos amigos lo juzgaban y cada vez lo sacaban de sus casillas. Pero al final, después de la batalla, después de la prueba, vemos a un Job totalmente cambiado. Y eso lo encontramos en Job capítulo 42. Si usted se lee el libro de Job, fíjese, estamos hablando en el capítulo 42. Al final, los capítulos antes te explicarán todo el proceso y todo lo que ocurrió con Job, las pruebas que tuvo, las pérdidas que tuvo. Pero al final, cuando pasó todo, cuando pase la pandemia, cuando pasó María, que muchas cosas entendimos después. Y al final Job, en el capítulo 42, del versículo 1 al 6, nos dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow, Job, que era un hombre ejemplar. Un hombre que Dios mismo decía: mira mi siervo Job, hombre ejemplar. Pero Dios tuvo que procesarlo. Y al final de sus días él está declarando: de oídas había oído a Dios. Yo no entendía muchas cosas. Inclusive me puse a discutir con Dios y a pelear con Dios. Pero ahora entiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Entiendo que Dios estaba trabajando conmigo. Y ahora estoy dispuesto no a pelear con Dios, sino decirle: Señor, aleluya, yo te voy a preguntar, pero yo sé que tú me vas a enseñar. Ahora mis ojos te ven. Muchas cosas que Dios permitirá en tu vida y en mi vida que no entendamos en el momento, es para que al final nuestros ojos puedan ver al Señor. Aleluya. La prueba fue fuerte, pero la misma pasó y a Job se le restituyó todo lo que había perdido. Y ahora la fe de Job era más fuerte que cuando comenzó la prueba. Inclusive muchas veces creemos que nuestra fe es fuerte, pero esa fe, dice la Biblia, que va a ser probada como el oro. Y es en medio de la prueba que vamos entendiendo si tenemos suficiente o si nos falta. Y muchas veces, cuando nos damos cuenta que tenemos carencia de fe, es que clamamos a Dios como los discípulos: Señor, en medio de la prueba, aumentanos la fe. Que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no mengue. Por otro lado, tenemos unas promesas de parte de Dios que las podemos citar y orar con ellas. Y en este día vamos a mencionar algunas de estas promesas que Dios nos da para poder enfrentar las diferentes crisis, los diferentes momentos difíciles en la vida. Sé que todos conocen y se ha hecho viral, valga la redundancia, se ha hecho viral el Salmo 91. Creo que mucha gente que ni siquiera sabía que existía el Salmo 91 a causa de la pandemia, saben que existe el Salmo 91. Siempre hay cosas positivas en medio de las cosas negativas. Y en el Salmo 91, versículo 3, claro, usted puede hacer todo el Salmo, pero quise extraer estos versículos. Nos dice que Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sabemos que una pandemia es una peste, es una plaga. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo que te protege y adarga que puedes defenderte, ofender al enemigo. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Promesa para los que habitan al abrigo del Altísimo. En Éxodo, capítulo 15, 26, nos habla acerca de la enfermedad y cómo Dios visualiza la enfermedad. Dice Dios hablando del pueblo de Israel y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué envió Dios a Egipto? Plagas. Y Dios le llama enfermedades, que ninguna de las enfermedades que Dios envió a Egipto nos enviará a nosotros, porque Él es nuestro sanador. Promesas de Dios, promesas hermosas que podemos confesarlas, orar, declararlas, gloria al Señor. Pero siempre recordemos la soberanía de Dios, y siempre recordemos los planes que Dios tiene para la humanidad, y siempre recordemos que el deseo de Dios es que todos se arrepientan, que le busquen a Él. En la Biblia tenemos el ejemplo de 3 jóvenes hebreos que querían obligarlos a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y los amenazaron con echarlos en el horno de fuego. Una historia que todo cristiano que ha pasado por una escuela bíblica la conoce. La respuesta de ellos nos va a ayudar a entender que nuestra fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. ¡Wow! Nos va a ayudar a entender que hay planes que Dios tiene que nosotros no conocemos, pero que eso no debe influir negativamente en nuestra fidelidad a Dios, porque Dios es fiel, pero también es sabio y Él sabe lo que hace. Yo siempre he entendido esto. Yo no puedo saber muchas cosas. Mucha gente no sabe muchas cosas. Gloria al Señor. Pero Dios siempre lo sabe todo. Y Él sabe más. Y encontramos a estos 3 muchachos enfrentándose a ese gobierno, a ese rey idólatra que quería que ellos doblaran rodillas delante de una estatua. ¡Wow! No tenemos tiempo en esta mañana para ver cómo este mundo le ha dado la espalda a Dios, corriendo tras ídolos, habiendo un Dios verdadero, un Dios grande. No necesitamos ídolos cuando tenemos al Dios verdadero. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nabucodonosor le está preguntando por qué ustedes no se quieren doblegar ante mi estatua. Ellos le dicen: no, mira, yo no sé quién tú te crees que seas, pero nosotros no necesitamos responderte sobre este asunto. Te queremos decir algo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará, oh rey. Ellos sabían que Dios tenía el poder, la capacidad para intervenir y detener el horno de fuego. Dios tiene la capacidad para intervenir y detener la pandemia. Sabemos que Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. No importa si detrás de esta pandemia hay intereses creados. No importa si detrás de esto, como algunos insinúan, el hombre mismo lo ha creado. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios es el Dios todopoderoso. Es más, Cristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que, sea lo que hay detrás de esto, no importa quién sea el Nabucodonosor, el rey, o quién esté detrás de todo esto, sabes que el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo
Y quiero que sepas que nos va a librar de tu mano. Ellos no sabían cómo Dios los iba a librar, pero sabían que Dios los iba a librar de la mano del rey. Pero me llama la atención el versículo 18, cuando ellos le dicen al rey: sí sabemos que Dios puede apagar el fuego, sí sabemos que Dios nos puede librar de tu horno de fuego, pero quiero que sepas, rey, que si Dios no lo hace, si a Dios le place que muramos en el fuego, si Dios no detiene la pandemia, si Dios decide que sí, que seguirá y que quizás muchos, aun creyentes, puedan ser afectados y morir, quiero que sepas, oh rey, que no importa cuál sea la respuesta de Dios, porque nosotros no somos quienes para juzgar a Dios, que no importa cuál sea la respuesta de Dios, nosotros no serviremos a tus dioses, no nos doblegaremos delante de tu estatua, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Eso, hermano, nos llega profundo a la fibra de nuestra alma. La fe de estos muchachos, en medio de la crisis, en medio de la situación que estaban experimentando, cuando todos veían una cosa, pero ellos veían algo distinto. Su confianza en Dios iba por encima de sus miedos. Su confianza en Dios iba por encima de los temores y de todos los comentarios que se escuchaban en aquella época. Y ellos decían al rey: mira, rey, quiero que sepas que le servimos a un Dios tan poderoso que puede detenerte. Pero si a Dios le place no hacerlo, no le vamos a fallar a Él. Le seguiremos siendo fieles. Como dice el tema en esta mañana, esta palabra, gloria al Señor. Una fe que no mengua en medio de las crisis. Gloria al Señor. Así que nuestra oración debe ser la misma oración que Jesús hizo por Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que nuestro hombre interior sea fortalecido por tu Espíritu. Que en medio de la pandemia, que en medio de la dificultad, la enfermedad, lo que sea la prueba, que nuestro hombre interior, Señor, en esta oración, sea fortalecido por tu Espíritu Santo. Es la oración que hacía el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, versículo 16, nos dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nuestra mente finita no puede entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo. Wow. Porque cuando Dios mira, Dios tiene la capacidad de ver. Tanto el macro como el micro. Aleluya. Dios ve a Puerto Rico, pero también ve a todos los países. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestra mente finita no puede entender lo que está ocurriendo ahora en el cielo, pero sabemos que son señales de la venida del Señor. Lo sabemos. No sé cuántos se acordarán. Creo que fue al final del año pasado, comenzando este año. Nos preguntábamos: ¿seremos nosotros la generación que verá la venida del Señor? ¿Se acuerdan, hermanos? Wow, como están viendo las cosas, es probable que seamos la generación que vea descender a Jesús del cielo a recoger su iglesia. Si en este día alguien está escuchando este mensaje y aún no le sirve a Cristo, o se ha apartado del Señor, mira, no lo pienses más. No importa cuál sea el resultado de esta pandemia, tú necesitas a Jesús. Aleluya. Nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36, que no perdamos la confianza, que tiene grande galardón. Mire cómo dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Podemos perderlo todo aquí, pero tenemos una herencia en los cielos que es perdurable. E inclusive podemos decir en este día, haciendo énfasis en la pandemia, tenemos una corona. La corona de la vida eterna que Jesús nos prometió. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En medio de esta crisis, mantengamos nuestra confianza en el Señor. En medio de esta crisis, aunque no entendamos lo que está pasando, no perdamos la fe, no perdamos el valor, la confianza en nuestro Dios. Saber que Él siempre tiene el control, que Él nunca ha perdido el control. Nos dice en Jeremías 17, 7 al 8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, ¿será este el año de sequía?, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Sacudidos como el trigo, pero en la sacudida el trigo, el fruto es visible. Gloria sea el nombre del Señor. Así, hermanos, que no importa lo que pase, aprovechemos el tiempo para acercarnos más al Señor. Aunque no nos congreguemos físicamente, como decíamos en el mensaje anterior, pero el domingo pasado nos llevamos el arca, la presencia de Dios a nuestras casas. Y ahora en cada casa donde hay un creyente está la presencia de Dios. Aprovechemos esa presencia de Dios en nuestras casas. Aleluya. Para acercarnos a Dios y confiemos que Él nos dará la fuerza para soportar la prueba. Y que nuestra fe no mengue en medio del proceso, sino que cuando hayamos acabado podamos permanecer en victoria. Recordemos que cuando María vivimos momentos difíciles, muy duros, muy angustiosos, pero hoy podemos decir, testificar, que Dios nunca nos falló en el proceso, que Él siempre fue nuestra provisión. Así que en este día, hermanos, terminamos aquí esta palabra, y yo quiero sellar esta palabra con una oración. Y quisiera orar primeramente por todos los hermanos de la congregación. Gloria al Señor, para que en estos tiempos de crisis permanezcamos firmes en la fe, no importando la prueba. No podemos hacer como hacemos en el templo, hacer un llamado al altar, pero ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar, darle gracias a Dios y pedirle que Dios tenga misericordia de nosotros y que en medio de la crisis nuestra fe no mengue. Padre del cielo, en este día te damos gracias por permitirnos compartir esta palabra con tu iglesia y con las personas que quizás a través de los medios puedan escucharnos, Señor. Te pedimos, Dios mío, por Puerto Rico y por el mundo entero y donde quiera que haya un creyente, Señor, que en medio de esta pandemia nuestra fe no mengue, nuestra confianza en ti no mengue, sino que nuestra fe sea fortalecida. Que no veamos solamente el momento histórico que estamos viviendo, sino que veamos que tú eres el Dios que tienes la última palabra y que al final tú mostrarás, Señor, tu propósito y se cumplirá tu voluntad, Señor. Que lo que ahora no entendemos, lo entenderemos mañana, lo entenderemos después, Señor. Pero algo estamos claros, oh Dios, y es que tú estás con nosotros, estás con tu pueblo, Señor. Y que no importa la crisis que hoy hay, lo que pueda haber mañana, Señor, queremos seguir confiando en ti, Señor. Porque en ti, como dice la palabra en Isaías, está la fortaleza, aleluya, de tus hijos, Señor. Tú eres la fortaleza de los siglos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Vayan en paz. Y si pueden, salúdense, a que sean de lejitos, en el amor del Señor. Dios les bendiga.